Ya, me imagino que están viendo la pantalla completa. Bienvenidos. Así que comenzamos. Armenia y Azerbaiyán han vuelto a enfrentarse por el control del Alto Karabaj. Los dos países del Cáucaso Sur están en una disputa abierta desde la guerra de los años 90, con un panorama internacional poco favorable al diálogo y los dos países inmersos en un creciente nacionalismo. Azerbaiyán ha visto su oportunidad para ganar terreno. Aunque a la larga la superioridad militar azerbaiyana inclinará la balanza a su favor, el conflicto es demasiado importante para ambos países como para que sean fácilmente. Bueno, vamos a hablar de esta guerra. Ya la verdad que se habla de guerra. Esto estalló el 27 de septiembre recién pasado y hasta el día de hoy hay acusaciones mutuas de quién comenzó los ataques. A estas alturas da un poquito lo mismo, creo yo, quien lo comenzó, porque ninguno de los dos países quiere terminar. Y básicamente esta guerra, este conflicto, tiene relación con un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj o Artsaj. Ahí les voy a mostrar luego, este es solamente un mapa para graficar la presentación, pero creo que hay que partir por ubicarnos, ¿cierto?, de qué estamos hablando, de dónde estamos hablando. Estamos hablando del Cáucaso. El Cáucaso es esta zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El Cáucaso es una zona montañosa que está justamente entre el sur de la Federación Rusa y estos tres países que se consideran los países caucásicos, que son Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Y por si alguien no lo sabe, el Cáucaso también tiene otra particularidad, y es que separa a Europa, donde está Rusia, y Asia, que está aquí al sur. O sea, Georgia, Azerbaiyán y Armenia serían países asiáticos, mientras que Rusia al norte es europeo. ¿Mm? Y esta zona del Cáucaso, la verdad que es una zona menos conocida para nosotros, una zona muy lejana, pero se la ha llegado a comparar con el polvorín balcánico, porque estamos hablando también de una zona compleja, un verdadero mosaico cultural, étnico, religioso, que la hace muy inestable, muy complicada, y donde han estallado distintas guerras, conflictos, desde, ¿cierto?, digamos, hace muchísimos siglos. ¿Por qué? Porque ahí han dominado distintos pueblos, distintos reinos, imperios que han ido dejando su impronta, y lo que hace que los distintos países que ahí cohabitan tengan distintas características, lo que lo hace muy, muy complicado. Entonces, este es el mapa. Ahí estamos hablando de esa zona del mundo. Entonces, Armenia y Azerbaiyán, estos dos países caucásicos, serían los protagonistas de este conflicto que acaba de estallar a fines del mes de septiembre. Esta es la zona, como les comentaba, del Cáucaso Sur, porque el Cáucaso Norte es lo que está en Rusia, o también se le llama Transcaucasia. Esa es la otra forma en que se conoce esta zona entre, digamos, el Mar Negro, el Mar Caspio, al sur de Rusia. Y si se dan cuenta, estamos también en medio de una zona complicada, donde hay países que pretenden ser, ¿cierto?, potencias regionales, y lógicamente mundiales, como son Rusia, Irán, Turquía, China, que no está tan lejos, pero de todas maneras nos vamos a dar cuenta que aquí los principales protagonistas son Rusia, Turquía y de alguna manera Irán. Entonces, ahora aquí ya nos acercamos al mapa mismo de lo que hoy día nos interesa, que es Armenia y Azerbaiyán, porque todo este conflicto, todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto quizás en los medios de comunicación, en los distintos titulares, tienen directa relación con el llamado Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj. ¿Por qué? Porque Nagorno significa alto, tierras altas, que es todo esto que está rojo aquí. Esto rojo es, digamos, la piedra del zapato, es lo que tiene Azerbaiyán y Armenia tomados del chape, digamos, los tiene a los dos países en guerra, y es el control de esta zona la que ha provocado el conflicto. Nagorno-Karabaj hoy día está controlada por Armenia, pero jurídicamente es un territorio azerbaiyano, y de ahí
básicamente el conflicto, ¿cierto? Porque Armenia considera que este territorio debiera estar en manos de Armenia, desde el punto de vista jurídico, porque principalmente en esa región viven armenios, étnicamente hablando, y Azerbaiyán considera que este territorio debiera volver a manos azerbaiyanas porque es un territorio que de jure, o sea, jurídicamente, es parte de Azerbaiyán. No sé si logran captar bien el mapa, después les voy a mostrar otros que ahí les va a ir quedando más claro. Entonces, cuando hablamos de Armenia, hablamos de todo este país como color beige. Azerbaiyán sería todo lo color naranja, incluido Nakhchivan. Entonces ya aquí vemos un mapa insólito, ¿cierto? Es un mapa complicado, donde Azerbaiyán no solamente, ¿cierto?, está enredado con Armenia por el Nagorno-Karabaj, sino que además tiene un exclave que es este territorio de aquí. Afortunadamente Armenia no lo está reclamando, pero ya vemos una cosa complicada, un mapa complicado en esta zona del mundo. Entonces, Nagorno-Karabaj es lo rojo, y todo lo que está aquí en este cafecito, no sé cómo decirlo, que está más oscuro que Armenia, es la zona que no es parte de Nagorno-Karabaj, ¿cierto? O sea, no es lo rojo, no es jurídicamente o administrativamente hablando Nagorno-Karabaj, pero sí también está controlado por Armenia. Por lo tanto, Azerbaiyán, ¿qué es lo que está haciendo? Reclamando todo lo rojo y este color café más oscuro, porque jurídicamente y desde el punto de vista del derecho internacional le pertenece. O sea, ya podríamos ir captando que Azerbaiyán reclama con derecho el poder reconquistar ese territorio. Y eso le juega muy en contra a Armenia, aunque la población ahí es armenia y ha vivido ahí la población armenia por los siglos de los siglos. Eso es real, la historia así lo demuestra. Aquí vemos ya otro mapa en particular de la zona de la que estamos hablando, que es la zona rayada, y aquí vemos la diferenciación, ¿cierto? Lo que está rodeado de este color azul sería el Nagorno-Karabaj histórico, la división administrativa de Nagorno-Karabaj, y el resto sería lo que tomaron luego los armenios y que también está reclamando Azerbaiyán. Yo les voy a ir contando después cómo ocurrió esto, cómo eso llega a estar de esa manera, pero lo que me interesa por el momento que tengan claro que todo este conflicto es por este territorio, por Nagorno-Karabaj, con su capital Stepanakert, lo que queda a su alrededor. Y hoy día alguien también se preguntará, bueno, ¿y cuál es el estatus de esa zona? Bueno, hay una república independiente de Artsaj, que es una república que, digamos, que fue instaurada terminando la Unión Soviética, y que está habitada por armenios, liderada por armenios, y que lógicamente no reconoce a nadie, ni siquiera a los armenios. Eso también es increíble, porque bueno, Armenia siempre ha pretendido en algún minuto poder, ¿cierto?, unificarse con toda esta zona. A ver, algunos otros datos que nos muestra este mapa. Azerbaiyán, si se dan cuenta, es un país muchísimo más grande que Armenia, casi 3 veces más grande, es un país muchísimo más rico, aquí se pueden ver los hidrocarburos que hay, es un país que tiene mucho petróleo y gas, de hecho es un país costero del Mar Caspio, recuerden que las reservas petroleras y de gas en el Mar Caspio son increíbles. Lo otro también que nos muestra este mapa, que es muy importante, es que Armenia alberga una base militar rusa, un dato que es muy relevante y que a algunos también los lleva a confundir y pensar que Rusia es un aliado, o debiera ser un aliado decidido de Armenia. Eso no es así, porque como lo vemos aquí arribita, Rusia también es un aliado, de alguna manera, militar de Azerbaiyán, al proveer de muchísimo armamento a Azerbaiyán. Por lo tanto, Rusia hoy día está en una situación bastante complicada, porque sigue siendo un gran proveedor de armamento de Azerbaiyán y al mismo tiempo tiene una alianza militar importante con Armenia, tiene una base militar en Armenia, y además Rusia y Armenia son parte de un gran tratado militar post-Unión Soviética, de la cual hablaremos en un ratito más. Estos son algunos datos para ir captando un poco la geopolítica de la zona, muy complicada, y además no es un conflicto que haya estallado ahora, sino que es un conflicto que estalla al final de la época soviética,
que ha tenido momentos violentos intermitentemente. Lo peor ocurrió el año 2016, pero la guerra más significativa entre Armenia y Azerbaiyán se verificó entre 1988 y 1994, es decir, justamente al final de la Guerra Fría. Ahora, la historia de toda esta zona del Cáucaso es muy compleja, es muy difícil por los distintos reinos, los distintos imperios que han dominado, pero creo que es importante volver un poquito hacia atrás para entender por qué hay un Nagorno-Karabaj ahí metido en Azerbaiyán con población armenia que explica finalmente el por qué hay un conflicto en esa zona. Y eso tiene que ver con la Unión Soviética. La Unión Soviética, cuando se establece como tal, ¿cierto? Se organiza administrativamente, y Azerbaiyán, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, comprende adentro una zona, un territorio, que es un oblast autónomo o provincia autónoma que se llama Nagorno-Karabaj. Me imagino que ahí lo ven con su capital, el Stepanakert. Esto ocurre el año 1923, esto lo hace el señor Stalin. Muchos, digamos, están de acuerdo con la idea de dividir para gobernar. Con esto, digamos, debilitaba también a los armenios, ahí cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero Nagorno-Karabaj, que históricamente es una zona armenia, queda dentro de Azerbaiyán. Y también se crea esta otra división administrativa, que es Nakhchivan, que también queda dentro de Azerbaiyán, una cosa también bien insólita, como una provincia autónoma soviética. Y la República Socialista Soviética de Armenia, bueno, queda aquí homogénea, sin ninguna provincia autónoma dentro de ella. Entonces, de ahí, digamos, esta cosa media curiosa para nosotros, y es que Nagorno-Karabaj queda dentro de Azerbaiyán. Lógicamente los armenios no estuvieron de acuerdo con eso, pero mientras fueron parte de la Unión Soviética, bueno, no tenían mucho derecho a opinar, claramente, pero no fue un grave problema porque finalmente estaban todos debajo del gran paraguas soviético. Por lo tanto, no eran una minoría especial frente, por ejemplo, a los azeríes, sino que los problemas van a comenzar cuando comienzan poquito a poco a darle, cuando empiezan las primeras libertades políticas, cuando empieza la perestroika, la glasnost, y es en ese contexto cuando los armenios se comienzan a dar cuenta que, en el caso de que se independice Azerbaiyán y Armenia, podrían quedar los armenios de Nagorno-Karabaj en una minoría frente a los azeríes. Entonces yo les voy a dar aquí un punteo cortito de los hechos para que me comprendan y podamos llegar a la actualidad. En 1988, entonces, la Asamblea Regional del Alto Karabaj, ¿cierto?, de este oblast autónomo dentro de Azerbaiyán, vota su incorporación a Armenia. Es bastante lógico, esta población del Alto Karabaj, que era principalmente Armenia, en más de un 90%, se quería unir a Armenia. Lógicamente, era bastante obvio, Moscú no permitió que esto se ejecutase. Y es en este contexto que estalla la llamada Guerra del Alto Karabaj el año 88. El comienzo no es tan violenta, no es algo tan abierto, pero de hecho se considera que el año 88 comienza esta guerra. Hay algunas persecuciones, ya vemos algunos pogromos, de hecho, de azeríes contra armenios, porque los azerbaiyanos se dan cuenta que los armenios no quieren nada con los azeríes, ¿cierto? Tras la disolución de la Unión Soviética, el año 1991, la recién independizada Azerbaiyán retira la autonomía del Alto Karabaj. O sea, no solamente no les permiten unirse a Armenia, sino que se les quita esta autonomía que habían tenido siempre bajo el gran paraguas de la Unión Soviética. Por lo tanto, los armenios están aún más enojados, ¿cierto?, con los azeríes. En respuesta, el Parlamento de la región organiza un referéndum de independencia en enero del año 92, que se aprueba con el apoyo de los armenios con con casi un 100%, y también con el boicot de los azeríes. Pero obviamente esto no lo permitieron los azerbaiyanos. El Alto Karabaj entonces declara su independencia el 6 de enero de 1992 como la República de Nagorno-Karabaj, nombre que en 2017 va a pasar a ser República de Artsaj. Así también lo podemos ver en algunos mapas.
El nombre de Artsaj es mucho más relevante para los armenios porque es el nombre que tuvo una de las provincias de un antiguo reino armenio. De ahí, digamos, que lo hayan rebautizado este territorio como Artsaj y no siguieron utilizando el nombre de Nagorno-Karabaj, que es más ruso, digamos. Bueno, esos son los hechos para comprender el por qué este Nagorno-Karabaj, este enclave, digamos, que está dentro de Azerbaiyán, que pertenece, o sea, que pertenece jurídicamente a Azerbaiyán y que ha sido una especie de provincia rebelde, pero que se ha mantenido independiente y que funciona de facto como un país independiente, aunque ningún país miembro de Naciones Unidas lo reconozca. Solamente lo reconocen estas repúblicas que no son reconocidas por Naciones Unidas. Yo les voy a mostrar después, porque en un mapita tengo algunas de estas repúblicas. Y bueno, todo esto que les acabo de mencionar ocurre en medio de la llamada Guerra del Alto Karabaj. Probablemente lo que estamos viviendo hoy día, que comenzó el 27 de septiembre, después se bautice como la Segunda Guerra del Alto Karabaj. Todo va a depender, porque si esto acaba en unos días, probablemente se hable de las escaramuzas o del recrudecimiento del conflicto del año 2020, como ocurrió el año 2016. El año 2016 fue la última vez que se digamos, verificaron muchos muertos y hubo una situación bastante complicada. ¿Ah? Pero aquí estamos hablando de 30.000 muertos en esta guerra, que fue bastante larga, como pueden ver, y además 1 millón de desplazados, principalmente azeríes. Voy a volver al mapa, a ver, denme un segundito, porque quiero mostrarles a qué me refiero, a este mapa. Si se dan cuenta, lo que queda fuera del Alto Karabaj, el Alto Karabaj, recuerden que es lo que está aquí con la línea, no sé si es verde, azul, porque está todo rayado lo que está hoy día ocupado por armenios. Pero lo que está entre Armenia y el Alto Karabaj, quizás es necesario volver a este mapa, lo que está en color café, más oscuro, todo eso estaba habitado principalmente por azeríes, que fueron desplazados en esa guerra, alrededor de 800.000. También había armenios, por ejemplo, en esta zona roja que está dentro de Azerbaiyán, que también fueron desplazados. Entonces se habla de 1 millón de desplazados entre azeríes y armenios, consecuencia de esa terrible guerra, digamos, que ocurrió entre el 88 y 94. Claro, en un periodo, en un momento en que estábamos migrando para otra parte del mundo, que probablemente ni nos enteramos, muchos quizás nunca habían escuchado hablar del Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj, ¿cierto? Pero esa es la gran guerra que marca la relación entre Armenia y Azerbaiyán, pero estamos hablando también de dos países que tienen diferencias enormes y que han vivido cultivando un ultranacionalismo odiando al enemigo. Es tremendo decirlo, pero es así. Bueno, y antes de continuar, les quiero contar un poco acerca de estos dos países, qué son, cómo son, qué características tienen. Lo primero, estamos hablando de países que son bien distintos en cuanto a tamaño. Armenia tiene menos de 3 millones de habitantes y Azerbaiyán tiene un poquito más de 10 millones de habitantes. El país Armenia tiene principalmente población armenia, o sea, población de origen indoeuropeo principalmente. En cambio, Azerbaiyán es principalmente azerí, su población, que es de origen túrquico. O sea, los azeríes son mucho más cercanos a los turcos y los armenios principalmente a los europeos. Luego, desde el punto de vista económico, la verdad que Azerbaiyán es un país muchísimo más grande que Armenia, porque Azerbaiyán tiene grandes recursos petroleros, gasíferos, y eso explica el que sea una economía muchísimo más grande. De hecho, Armenia es la economía número 136 a nivel mundial y Azerbaiyán la 73. O sea, hay una diferencia importante. Y en cuanto al PIB per cápita, ahí lo tenemos, de $4.600 frente a 4.700, pero a mí me gusta más hablar de el PIB per cápita por paridad de poder de compra, donde Armenia tiene un ingreso de $9.500, que sería parecido al de Jamaica, imagínense lo que estamos hablando, o sea, un país pobre, frente a Azerbaiyán, que tiene un ingreso per cápita de $17.500, que sería el tamaño, un PIB como el de República Dominicana. ¿No? O sea, igual Azerbaiyán, pese a toda la riqueza que tiene mucho que hacer, estamos hablando de dos países bastante corruptos,
Armenia es una democracia, Azerbaiyán es una dictadura, ahí hay una familia Aliyev que gobierna desde el fin de la Unión Soviética, dos países que gastan más de lo que reciben de ingreso, por lo tanto estamos hablando de países con déficits altos, y Azerbaiyán, como pueden ver aquí en importaciones y exportaciones, Azerbaiyán tiene una balanza comercial positiva, es bastante lógico porque exporta muchísimo, en cambio Armenia tiene una balanza comercial negativa, importa más de lo que exporta. El desempleo en el caso de Armenia es alto, con casi un 17% versus el 6% de Azerbaiyán, pero todos estos números sabemos que van a aumentar consecuencia de la crisis económica post-coronavirus. De hecho, Armenia, no tengo el dato exacto de Azerbaiyán, pero Armenia debiera, la economía armenia, perdón, contraerse por lo menos en un 10% este año, producto de la pandemia. Y los gastos militares también son increíbles las diferencias, porque obviamente Azerbaiyán se puede dar el gusto de gastar muchísimo en armamento, en equipamiento, gracias a lo que le da el petróleo y el gas. Bueno, entonces tenemos primero, antes de, y no, para no seguir en lo económico, después les puedo contar un poquito más, pero creo que hay diferencias identitarias fundamentales para comprender ese odio que hay entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, y antes de, se me olvidaba, el tamaño, estamos hablando de Armenia, un país de 30.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más chico que Bélgica, y Azerbaiyán es casi 3 veces que Armenia. Azerbaiyán es un poquito más grande que Austria, para que se hagan una idea. Armenia es un país cristiano, un país que tiene una iglesia que se llama Iglesia Apostólica Armenia, mucho más cerca de la iglesia ortodoxa, pero que no es parte de las llamadas iglesias ortodoxas autocéfalas como la griega, la turca, la siria, sino que digamos, es de otra línea, son de las llamadas iglesias ortodoxas orientales, al igual que la iglesia copta, por ejemplo, y está agrupada en las llamadas iglesias miaficistas. No sé si habían escuchado alguna vez eso, quizá habían escuchado el monofisismo, el nestorianismo. Este miaficismo, les voy a contar cortito lo que significa. Se refiere a que en Jesucristo existe una sola naturaleza unida, divina y humana junta. Eso es lo que creen los armenios. En cambio, por ejemplo, los monofisistas dicen que la naturaleza divina absorbe a la humana, y los nestorianos hablan que en Jesucristo conviven dos personas distintas, el hombre y Dios. Bueno, esto que nos puede sonar, algunos quizás hasta ridículo, estas fueron las grandes discusiones, ¿cierto?, de los primeros siglos de la cristiandad, y las distintas corrientes, ¿cierto?, religiosas tuvieron mucha relación con estas discusiones más bien intelectuales de la época. Pero quizás lo más interesante de la iglesia cristiana armenia es que es la primera iglesia nacional, es el primer Estado nacional que se declara cristiano en la humanidad. Y eso les da, digamos, un orgullo nacional importantísimo. Estamos hablando también que esta iglesia fue fundada por dos de los apóstoles de Jesús, Judas Tadeo y Bartolomé, que también es un dato interesante. Y para agregarle otra cosa que también para los armenios es muy importante, es que el monte Ararat, que estaba en Armenia, digo estaba porque después de todos los vaivenes y vicisitudes de las guerras quedó en Turquía, pero que está ahí muy cerquita de Armenia y lo ven de los armenios. El monte Ararat es, por si algunos no lo saben, donde se supone que se posó el arca de Noé después del diluvio universal. Y ya hay algunas teorías científicas que demostrarían aquello. Entonces para los armenios también es muy importante. Bueno, ya hay iglesias antiquísimas, tienen ahí un acervo cultural, un patrimonio impresionante en relación a la cristiandad, los armenios. Y los azerbaiyanos son musulmanes y son chiitas. Es el segundo país con mayor porcentaje de chiitas después de Irán. Es muy importante. La gran diferencia, eso sí, que los azeríes de Azerbaiyán son el pueblo más secular dentro del mundo musulmán. Realmente tienen una división, una separación total entre bueno, la política y la religión. Hay libertad de culto. Desde el punto de vista nuestro, quizás son bastante modernos, siendo musulmanes chiitas. Así que un dato también interesante. ¿Ah?
los armenios tienen una lengua indoeuropea y además un alfabeto único en el mundo. Es un país de este porte, con 3 millones de habitantes, con un alfabeto único. Pobres armenios, porque si quieren aprender cualquier lengua, lo primero que tienen que hacer además es aprender un nuevo alfabeto, si no, están fritos. Que son, digamos, caracteres muy distintos. En cambio, los azeríes leen y escriben el idioma azerí en alfabeto latino, así que ahí tienen una ventaja, y es una lengua túrquica, igual que el turco. O sea, quizás ya se van dando cuenta que tienen bastantes elementos cercanos al mundo turco, lo que los hace, digamos, cercanos culturalmente, desde el punto de vista religioso. Claro, los turcos no son chiitas, son sunitas, pero está el tema, como digo, étnico, cultural importante. Y aquí tenemos al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, tiene 45 años y está en el poder desde el 2018. Una fecha que no es cualquier fecha, porque Armenia en esa época sufrió una verdadera revolución, la llamada revolución de terciopelo. Los armenios estaban cansados de la corrupción, de los políticos de siempre, salieron a la calle, muy parecido a lo que estamos viendo en Bielorrusia, con la gran diferencia que el primer ministro entonces no era tan, como decirlo, tan autócrata como el actual en Bielorrusia, y finalmente ese primer ministro cedió y le dio la posibilidad, abrió la puerta y dejó que Nikol Pashinyan, el líder de esas protestas, porque él es un periodista, este hombre, que era en ese momento diputado de la oposición, se convirtiera finalmente en primer ministro, porque es un sistema parlamentario. Y era un outsider, era considerado un outsider de la política, y la verdad que había muchas expectativas positivas con este hombre, porque muchos pensaron que el conflicto con Azerbaiyán podía realmente calmarse, porque este hombre no tenía un discurso ultranacionalista, todo lo contrario. Entonces, probablemente, o sea, muchos creían que las conversaciones de paz con Azerbaiyán iban a dar algún tipo de fruto, pero estamos viendo que eso no ha ocurrido. En el caso de Azerbaiyán, el país que lidera este país es Ilham Aliyev, de 58 años. Este es el hijo de quien gobernó desde el fin de la Unión Soviética. Una familia que se ha hecho riquísima, una de las mayores fortunas que hay, no me atrevo a decir del mundo, pero es una gran fortuna gracias al petróleo y el gas. Y este hombre bastante hábil ha puesto incluso a su señora de vicepresidenta, como para que se den cuenta, digamos, cómo ha ido atornillando los puestos en el poder, y ha conseguido también una constitución muy favorable a él, para que se pueda reelegir todas las veces que sea necesario. Ha ganado todas las elecciones entre un 70 y un 90% de apoyo. No hay ningún espacio para la oposición, o sea, realmente una dictadura. Eso es clarito. Pero también un gobierno súper hábil en cuanto a sus relaciones diplomáticas. Se habla de una diplomacia del caviar, donde tratan por todos los medios de caer muy bien, y así han conseguido buenos contratos para vender, por ejemplo, su petróleo y su gas a Europa. Pero son realmente tremendos. O sea, no hay ningún espacio para la disidencia en ese país. Ahí tenemos algunas características. Entonces, bueno, Azerbaiyán, claramente, como les comentaba, es un país que vive y casi todos sus ingresos dependen del petróleo y del gas. Y en el caso de Armenia, rápidamente, depende de la agricultura, la explotación minera. Ahí tienen bastante cobre, zinc, plomo, hierro. La joyería, y aquí especialmente Armenia destaca por los diamantes, y diamantes al parecer de un tamaño importante, y eso le permite también, digamos, un crecimiento económico interesante. Y lo otro, que también Armenia tiene varias hidroeléctricas que le están permitiendo generar electricidad, que incluso está consiguiendo exportar. Así que por lo menos vemos que está haciendo algo Armenia para salir adelante, pero realmente al lado de Azerbaiyán es un país pobre y chico, si lo pudiéramos resumir en 2 palabras. Ahora, estamos hablando de 2 países que están en una zona muy complicada del mundo, ¿cierto? Eso se los comentaba. En el Cáucaso es una zona de alta tensión. Es justamente la frontera entre la Federación Rusa y estos 3 países llamados caucásicos. Ahí tenemos Georgia, y ahí, si se dan cuenta, solo en Georgia hay 2 países
como el Alto Karabaj. O sea, dos países que nadie reconoce, que eran territorio de Georgia, pero que, consecuencia de dos guerras, como lo podemos ver ahí, incluso tres, porque en el caso de Osetia del Sur se libraron tres guerras, consiguieron la independencia gracias al apoyo ruso. Son países que sobreviven principalmente al apoyo ruso, esas personas tienen incluso pasaporte ruso y se mueven como Pedro por su casa entre, en este caso, Abjasia y Rusia, u Osetia del Sur y en este caso Osetia del Norte. Es una zona muy complicada. ¿Y por qué muy complicada? Justamente por lo que les comenté en un comienzo, y por eso se parece a lo que es hoy día la ex Yugoslavia. Es un verdadero mosaico étnico religioso. Toda la zona sur de la Federación Rusa, no olviden que no es cristiana ortodoxa como es la mayor parte de Rusia, sino que aquí en Chechenia, en Ingushetia y Dagestán, la mayoría de la población es musulmana. Recuerden que en Chechenia, como lo vemos aquí, se libraron dos guerras tremendas, y que además provocaron que surgieran movimientos terroristas de inspiración islámica tremendos. Recuerden que hubo un periodo, todo ese periodo, de hecho, de los 90 y principios del siglo XXI, donde no había quizás mes que no nos enteráramos de alguna muy mala noticia, a lo que me refiero a algún ataque terrorista por parte de terroristas chechenos, ¿cierto? No solamente en esa zona, sino, por ejemplo, en Moscú. Quizás muchos se acuerden de la toma del Teatro de Moscú, que fue terrible, ¿cierto? Que se saldó con muchísimos muertos. O la toma del colegio en Beslan, también en Dagestán, que también fue terrible, bueno, por nombrarles los más dramáticos, pero hubo muchos casos de terrorismo de inspiración islámica en Rusia en un periodo largo. Gracias ahí a la mano firme de Vladimir Putin, la verdad que eso no ha proliferado más. Y uno de los miedos que tiene, lógicamente, Putin siempre es tratar de evitar que ese terrorismo islámico llegue nuevamente al territorio ruso. Y esto se los digo porque hoy día alguien también se estará preguntando, bueno, ¿y qué va a hacer Rusia con todo lo que está ocurriendo? Bueno, estamos todos esperando qué va a hacer Rusia, pero sí les puedo asegurar que Rusia por el momento está bastante expectante, pero no va a permitir una guerra abierta tan cerca de sus fronteras, porque con eso estaría llamando a los llamados muyahidines o guerrilleros islámicos, y eso es lo que menos quiere. Eso es de todas maneras. Entonces, tenemos una zona muy inestable, muy complicada. ¿Y qué más les puedo decir de este mapa? Bueno, ahí se ven los recursos petroleros, y lo otro que también vemos acá está, bueno, la base militar rusa en Armenia, la de Guyumri, no sé cómo se pronuncia eso, y también tenemos una base nuclear o planta nuclear importante en Armenia de la época soviética. Eso es considerado para muchos algo muy peligroso porque no tiene los resguardos de seguridad o las condiciones de seguridad necesarios. Al parecer se ha ido quedando, a algunos les da bastante miedo, pero todavía, al parecer, es bien importante para Armenia porque generaría el 40% de la electricidad de este país. Y eso también es un foco de tensión, no menor. Y aquí también en este mapa vemos algunos de los gasoductos y oleoductos importantes, ¿cierto? Que parten desde Bakú, de la capital de Azerbaiyán, con destino, bueno, a Rusia, como podemos ver ahí, y también a Europa. Después les voy a mostrar otro mapa con respecto de eso. Bueno, María José. sí, hola Pilar. Hola, mira, tengo una duda. Sí, Aquí el color de esta región que está en Armenia, Najevan, ¿no es el mismo que el de Azerbaiyán o sí? es lo Sí, mismo, es lo vale. Y mismo. pone territorios autónomos azeríes, ¿vale? Y en los verdes, territorios autónomos georgianos. Y sin embargo, en el color de Armenia pone ocupado por Armenia. Ocupado por Armenia. Ah, es que el color no es muy bueno. Sí, a lo que se refiere es que el color naranjo, es que creo yo que lo que está malo en la simbología, ese color ocupado por Armenia debió ser un naranjo más clarito para mostrar el Alto Karabaj. Ah, ya. Ok. Por eso da para confusión, estoy de acuerdo. Eso es Nagorno-Karabaj, se refiere. Sí, que O el Alto también, Karabaj. perdona Pilar, Sí, ¿se entendió? sí, o sea, Sí, se refiere, ese color solo es Alto Karabaj, el ocupado solo por Alto Armenia. Karabaj, sí.
Ocupado pero que por Armenia. también en este mapa hay algo que nos puede llamar a confusión, porque el Alto Karabaj, en rigor, es solo lo que está rodeado de negro. ¿Ah? Ah, ya. Sí, sí, ¿Ya? sí, Yo sí, sé sí. que un poquito quizás prefiero decirlo, porque puede confundirse de repente uno, porque a propósito de lo que les voy a decir en 2 minutos más, ¿ah? Pero es importante Sí, saber la diferencia, porque el Alto Karabaj es la zona eminentemente armenia, históricamente armenia, y lo que hace Armenia para tener una unión con el Alto Karabaj es dominar lo que queda afuera, pero que le permite, digamos, conexión directa, ¿sí? sí, pero es todo. Todo ese Es, territorio de ese color que sí, incluye Alto Karabaj es ocupado por Armenia. Vale. exacto. Pero donde pone Armenia son territorios autónomos de, o sea, Armenia. Armenia. Claro, en el fondo está Armenia, que está en el naranjo más oscuro, que es el país Armenia reconocido País. internacionalmente, y el naranjo claro es lo que ocupa Armenia y lo bueno que podemos ver aquí en este mapa, que es el foco del conflicto. Eso es lo que no le gusta a Azerbaiyán, que Armenia ocupe todo eso, porque además, como les dije en un comienzo, Azerbaiyán es lo que tiene a su favor, que es el derecho internacional, porque efectivamente el mundo completo reconoce que ese territorio que aquí está en naranjito claro es parte de Azerbaiyán. Ok, ¿Sí? gracias. El problema es el color, sí, como Es el dices tú, color, tiene porque que ser no más claro. coincide exactamente con lo que hay en Sí, la simbología, sí es verdad. Pero gracias. gracias porque probablemente había otra persona con la duda, así que buena pregunta, gracias. ¿Ah? Buenísimo. No sé si se me queda algo más aquí. Bueno, si no, después podemos volver a cualquier mapa. Ustedes después me dicen, no hay ningún problema. Bueno, entonces, como les dije, bueno, la Gran Guerra, la que se le llama la Gran Guerra del Alto Karabaj, ocurrió entre 1988 y 1994, pero en medio de la guerra, el año 1992, se crea el Grupo de Minsk en el marco de la OSCE, que sería la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Alguien se preguntará, por si acaso, qué es la OSCE, no sé cómo se dirá si uno lo quiere cortar. Es un foro que se creó el año 1975, o sea, en plena Guerra Fría, que pretende ejercer de mediador entre los Estados miembros en tareas relacionadas con la prevención y gestión de conflictos. Y básicamente hay países ahí de Europa, pero hay algunos de Asia Central, incluso algunos, si uno mira el mapa, ahora no les traje el mapa, la verdad, pero algunos africanos, pero la idea era mejorar la seguridad colectiva, ¿ah? Y que no fuera ni parte de la OTAN ni del Pacto de Varsovia de la época. Bueno, esta OSCE, que todavía existe, crea en 1992 este grupo de Minsk, que incluye, si ven ahí las banderitas, a Rusia, Francia y Estados Unidos. Alguien quizás se pregunte por qué estos tres países. Bueno, Rusia y Estados Unidos no es tan loco porque el año 92 además seguían siendo, o sea, Estados Unidos la gran potencia, Rusia potencia en decadencia, pero también una potencia, aunque fuera, digamos, estuviera en una situación complicada, y Francia probablemente, esta es una conclusión personal, porque tiene una gran diáspora armenia, al igual que Rusia y Estados Unidos. O sea, estamos hablando de tres países que no son ajenos a la realidad armenia y a este problema. O sea, están muy cercanos al problema. Y este grupo de Minsk, la verdad que no consigue hacer mucho bla bla, pero el año 2007 se considera que hay una especie de avance porque se logran sentar las distintas partes en la llamada Cumbre de Madrid, donde se firman los principios de Madrid. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Se llega a una serie de puntos que implicaban que los territorios que rodean la región del Alto Karabaj sean devueltos a Azerbaiyán. Por eso Pilar comentaba yo que era importante tener claro que no todo es el Alto Karabaj, porque aquí se ve muy claro en este mapa. El Alto Karabaj, en estricto rigor, es el verde oscuro, ¿cierto? Que no está pegado a Armenia, que ese es un problema grande, ¿cierto? Entonces, en la guerra del Alto Karabaj entre 1988 y 1994, Armenia no solamente se queda controlando el Alto Karabaj, sino que consigue controlar la llamada Franja de Lachin, que es este espacio entre el Alto Karabaj
y Armenia. Y lo que propone esta cumbre de Madrid es que, por lo menos, para comenzar a hablar, Armenia devuelva lo que está en verde claro. ¿Ah? Como diciendo, oiga, ustedes aquí no tienen nada que hacer, aquí echaron a los azeríes, esto no es el Alto Karabaj, muestren buena voluntad. Bueno, sabemos que no ocurrió nada. Y lo otro que se planteó también el año 2007 es que se celebrara una consulta para decidir el estatus definitivo. O sea, que se les pregunte a los armenios qué quieren hacer. Perdón, que se les pregunte a los habitantes del Alto Karabaj qué quieren hacer. Que todos saben, y el Azerbaiyán también sabe, que van a querer esos armenios o seguir siendo independientes o pertenecer a Armenia, que es más o menos lo mismo hoy día. Bueno, no ha habido voluntad política, además, lógicamente, este acuerdo también planteaba que tanto armenios, o sea, sobre todo los armenios, tenían que retirar sus tropas, los armenios no están dispuestos a hacer eso, y parece que los armenios que están fuera de Armenia, es decir, la diáspora, una de las cosas a las que más se niega justamente sacar las tropas de ahí, porque eso es sinónimo de perder el territorio, el control del territorio. Pero bueno, aunque no se avanzó nada desde el año 2007, se dice que igual ha sido el momento en que se ha logrado algo. Me refiero a conversar, sentarse y hablar, algo que no se consigue más. Aunque este año, en abril, si mal no recuerdo, hubo un acercamiento, hubo una conferencia, creo que en Múnich, en Alemania, y hubo mucha esperanza, pero la verdad que ahora ni siquiera se menciona, porque con lo que está ocurriendo hoy día, la verdad que es papel mojado. Perdón, otra duda, igual estoy un poco perdida. Sí. El Alto Karabaj decías que lo dejó al desintegrarse la Unión Soviética, ¿se quedó como armenio ahí o qué? No, lo que pasa es que cuando el Alto Karabaj durante toda la Unión Soviética fue parte de Azerbaiyán, y cuando se termina la Unión Soviética, los armenios querían ser parte de Armenia, pero Azerbaiyán, o sea, primero la Unión Soviética no permite un cambio de estatus, y luego Azerbaiyán independiente tampoco lo permite. Y en ese contexto estalla la guerra. ¿Se entiende, Pilar? Sí, pero entonces la zona verde oscura es azerbaiyana, de siempre. De siempre. De siempre durante la época soviética, porque en el pasado fue una zona armenia, fue parte de los reinos de Armenia, por eso siempre ahí hubo mayoría de población armenia. Ya. No es que lo invadiera la población, no hubiera un trasvase de población de Armenia ahí, es que estaba desde sus orígenes. Exacto, sí. Y la zona verde clara, también desde los orígenes de Armenia, está la población armenia ahí. Mira, lo que pasa es que ahí probablemente desde sus orígenes había población armenia, pero en particular, como eso no pertenece al Alto Karabaj, ahí había población azerí ya instalada hace mucho tiempo. Ahí hubo algunos. Es que eso también se ha planteado que los rusos, los soviéticos, hicieron algunos trasvasijes e instalaron población azerí que también llevaba mucho tiempo. Entonces, por eso se culpa también a los armenios que ellos deportaron a los azeríes que había en la zona verde clara. Ya, y en la zona verde oscura hay azeríes también, tiene que haberlos, ¿o no? Pero había muy poquitos, mucho menos. Y no se pusieron más ni nada, se quedó... No, es que esos casi todos salieron con la guerra, Pilar, pero eran muy, muy, muy pocos. La mayoría de los que había son los de la zona verde clara. Ok, ya, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. No, de nada, no, porque la idea es entenderlo. Así que feliz que me haga la pregunta, no hay ningún problema. Por eso se habla que durante la guerra, ¿cierto? Hubo este desplazamiento de 1 millón de personas, que eran 800.000 azeríes, que principalmente estaban en la zona verde clara, probablemente unos poquitos en la zona verde oscura, pero la zona verde oscura siempre fue bastante homogénea en población armenia. ¿Ah? Y también hubo algunos armenios que estaban, digamos, rodeando esa zona, que tuvieron que, y más cerquita a lo que se ve blanco, que tuvieron que salir de ahí en dirección a Armenia o al Alto Karabaj o todo lo que está verde hoy día.
¿ah? O sea, hubo ahí trasvasijes, pero consecuencia de la guerra del Alto Karabaj entre 1988 y 1994. ¿Mm? ¿Y es un interés totalmente, o sea, romántico o verdaderamente ahí hay riquezas que a Armenia le vienen muy bien en ese territorio económicamente, por ejemplo, siendo un país tan pobre? Mira, a ver, espérame. A ver, hablar de, yo creo que si te escuchara un armenio al decir que es solo un interés romántico, le creo que caería un poco mal, pero lo que pasa es que estamos hablando de una zona que históricamente ha sido Armenia, sin lugar a dudas. ¿Ah? Entonces ellos consideran que no tiene por qué ser parte de un país que además tiene una cultura, una historia demasiado distinta. ¿Te fijas? Claro. Efectivamente aquí hay, por lo que he podido leer, hay diamantes, por ejemplo, pero nunca ni siquiera se ha comentado en ningún análisis de los que he leído varios, les puedo decir, pero no, nunca se ha comentado, digamos, el interés económico, sino el tema identitario, patrimonial, histórico, todo eso está sobre la mesa, pero en este caso no hay un tema económico para nada. Y no Ya. quieren perder, además hay que considerar que Armenia es uno de los, se dice que es uno de los pueblos más maltratados de la historia, ¿cierto? Hay varios, sabemos. Podríamos hablar de los judíos, de los kurdos, por llamar a alguien, de los palestinos quizás. Se me vienen a la mente, cada uno podría tener ahí su opinión y poner en la jerarquía unos primero, otros después. Los armenios tuvieron reinos importantes, incluso antes de Cristo, y en la Edad Media y todo, y los fueron reduciendo hasta quedar en lo que son hoy día, que la verdad que no es nada, es un país muy chiquitito. Entonces, claro, para los armenios es realmente inaceptable que esta Sí, población y este sí. territorio, que además es muy chiquitito, oigan, que yo estuve revisando, porque esto estamos hablando, la zona verde oscura son un poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. Ni la comuna más chica de Chile tiene 4.000 kilómetros cuadrados, si es muy chiquitito. Entonces es como para los armenios seguir aceptando que los sigan, digamos, Vapuleando. exacto. ¿Mm? Sí, quizá no estaba acertada con el romántico. Me refería de, sí, Sí. tú lo has No, sí te expresado mucho entiendo. mejor. No, porque... Identitario y todo, Mm, histórico, todo. Ajá, exacto. gracias. De nada, de nada. Bueno, hasta hace poco se hablaba de que el conflicto del Alto Karabaj era un conflicto congelado, pero la verdad que los enfrentamientos desde el año 94 siempre se han dado. Estamos hablando incluso que desde el 2015 se han producido 292 incidentes que terminaron con la vida de casi 350 personas. Eso sin contar los 200 muertes de los 200 muertos, perdón, de los enfrentamientos del año 2016, que había sido el momento más crítico antes de lo que estamos viviendo hoy día. ¿Mm? Bueno, ahora la gran pregunta un poco, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora para que Armenia y Azerbaiyán se hayan enfrascado nuevamente en esta situación tan complicada? Tenemos que hablar que Azerbaiyán y Armenia comparten un mismo problema. ¿Y cuál sería ese? Necesitan azuzar el nacionalismo para mantenerse en el poder. Los dos están complicados. En el caso, bueno, y es tan impresionante que este nacionalismo, sobre todo alimentado por el enemigo que representa el otro, en este caso para Armenia, Azerbaiyán y Azerbaiyán, Armenia, cualquier falta de contundencia de sus gobiernos ante la más mínima agresión del adversario es percibida por su población como una derrota. Esa es la situación. Y de hecho, hubo en julio de este año algunas escaramuzas, y en el caso de Azerbaiyán, el pueblo estaba muy enojado porque Azerbaiyán no hacía nada. Y de hecho, según algunas fuentes, 38.000 azeríes se mostraron, firmaron ciertos documentos, digamos, ciertas, no sé cómo lo habrán hecho, si vía internet o en papel, presentaron su voluntad de ir al frente para luchar por su pueblo frente a Armenia, por ejemplo. Pero esa es como la tónica. Bueno, en el caso de Azerbaiyán está la pandemia, hay problemas económicos, aunque en el caso de Azerbaiyán no es tan grave justamente por el petróleo y el gas. Sin embargo, como les comenté hace algún rato, estamos hablando de una dictadura, ¿cierto? Un país con un presidente, ¿cierto?, que está al mando, que no permite ningún tipo de oposición. Por lo tanto, el nacionalismo le sirve muchísimo para aplacar el descontento de la población, ¿cierto? Eso por un lado. Y en el caso armenio,
Se supone que estaba todo más tranquilo con Nikol Pashinyan al frente del país, pero también con la pandemia, la crisis económica, muchos comenzaron a ver a este primer ministro como un hombre débil, que no tenía el discurso incendiario que se había visto con los otros líderes, y Pashinyan comenzó a cambiar también su discurso. Y llegó a decir, por ejemplo, que había que, digamos, hacer lo posible por conseguir la unificación entre Armenia y el Alto Karabaj. Alguien dirá, bueno, pero eso no es tan importante. La verdad que es bien importante porque una cosa es, digamos, apoyar el Alto Karabaj como una república independiente, y la otra es considerar que el Alto Karabaj es parte de Armenia. Esa pequeña diferencia es, digamos, un discurso nacionalista muchísimo más poderoso que no defender esa posición, ¿se fijan? Entonces empezamos a ver a un Pashinyan con un discurso muchísimo más, como digo, nacionalista, mucho más contundente, que probablemente a los armenios les gustó bastante más, y a eso habría que agregarle algo que no es menor, y que es la famosa diáspora armenia. No hay que olvidar que la diáspora armenia es bien impresionante, considerando que son solo 3 millones de armenios en Armenia. En cambio, fuera de este pequeño país, se habla de 10 a incluso 12 millones de armenios, que ejercen una influencia muy grande dentro de la política armenia. Eso es bien increíble. Estamos hablando de armenios que en general les va bastante bien fuera de su propio país, que ayudan a los armenios, y que además están súper conscientes de este enemigo que es Azerbaiyán, y que no quieren, pero bajo ninguna circunstancia, permitir que Azerbaiyán, por ejemplo, avance en su posición militar respecto a Armenia. O sea, tienen una posición súper dura y están dispuestos incluso a poner lucas si es necesario para defender a Armenia. Bueno, en este mapa vemos un poquito los números. Si se dan cuenta, Rusia es uno de los países que tiene una cantidad enorme de armenios, más de 2 millones. Alguien dirá Turquía también, pero como dice ahí mismo, el caso de Turquía es bien difícil saber exactamente cuántos armenios tiene, porque recuerden que los armenios sufrieron el llamado genocidio armenio a comienzos del siglo XX, lo que justamente da origen a esta diáspora. ¿Ah? ¿Por qué los armenios están repartidos por todo el mundo y especialmente en Occidente? Es porque fueron exterminados por el Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial, en los últimos momentos del Imperio Turco Otomano, ¿se acuerdan? En ese contexto murieron entre 1 millón y 2 millones de armenios. Muchos de los sobrevivientes arrancaron del país y se fueron a países como Francia, Estados Unidos y Rusia. Bueno, estos armenios, como les decía, presionan mucho a los distintos gobiernos de Armenia, que no hay que dejar pasarle ni una a Azerbaiyán, que es un enemigo tremendo. O sea, no calma los ánimos, todo lo contrario. Y eso, a juicio también de algunos, explica el por qué el grupo de Minsk no avanza y no puede hacer nada, porque, como veíamos ahí, el grupo de Minsk está conformado por Rusia, Francia y Estados Unidos, que son países que tienen grandes cantidades de armenios, que además son muy importantes porque entregan muchas lucas a ese país. Pero y aquí tengo una foto que de alguna manera nos muestra aquello. Es el primer ministro Nikol Pashinyan con Kim Kardashian. Yo no sé si saben quiénes son las famosas hermanas Kardashian o no lo saben. Les cuento rápidamente. Son unas socialites gringas que son importantes en cuanto a que digamos, además de ser millonarias, porque mueven muchas lucas, son modelos, actrices de poca monta, hay que decirlo, pero son muy relevantes dentro del mundo, como digo, socialite gringo, y son de origen armenio. Quizás las armenias más conocidas en el mundo, digamos, de la farándula gringa. Y bueno, Kim Kardashian, una de las hermanas Kardashian, son varias, porque el padre tiene... ¿El padre? ¿Cómo es? Bueno, hay como 2 familias de la misma, digamos. Ella fue el año pasado a Armenia, tuvo esta reunión con el primer ministro, y al parecer el tema Azerbaiyán fue un tema central. O sea, esto no es indiferente, es un tema importante donde vemos una presión no menor por parte de los armenios que viven fuera del país.
Y es bien increíble, encontré este gráfico que nos muestra, por ejemplo, que Armenia a nivel mundial es el 19º país que más recibe remesas en relación a su Producto Interior Bruto. O sea, para el PIB de Armenia, las remesas representan entre un 11 y un 14%, dependiendo de la fuente que podamos revisar. Es muchísimo. O sea, imagínense. Y de hecho, yo estuve un poquito recordando cuando Nicole Pashinyan llegó al poder el año 2018, él decía que él lo que quería era convertir a Armenia en un país atractivo para los expatriados y para que mandaran plata, no solamente para ayudar y que cayeran sacos rotos, sino que llegara dinero para invertir en Armenia y que esa plata realmente diera frutos, diera buenos resultados en el país. Así que es bien increíble si consideramos que, o sea, entre los más de 200 países, Armenia lo tenemos el número 19 y podría estar más arriba, como les decía, dependiendo de la fuente que tomemos. Ahí tenemos Haití, en primer lugar, con 38%, Tayikistán, Kirguistán, Nepal, y así va. Así que la diáspora armenia, muy importante. Ahí hay una presión también hacia el gobierno que influye en este discurso nacionalista respecto a Azerbaiyán. Pero creo que también es muy importante tener claro que el nacionalismo Cote, tanto... Dime. Pregunta de Sí. este último cuadro, que lo encuentro Sí. interesantísimo. Chile, todos se vienen a Chile y nadie manda plata para Chile. Pero hay dos países que no figuran ahí y que yo creo que deben ser los dos países en el mundo que reciben más plata o dinero, o lucas, como dices tú, de sus aliados, de su familia, etcétera, que sería para mi gusto, creo yo, Palestina e Israel. No sé qué piensas. Sí, lo que ocurre, sí, sobre todo Palestina, bueno, primero tenemos el primer problema que no sé si saldría aquí porque Palestina no es un país, ¿cierto? Soberano. Podría influir. Mira, voy igual a revisar completo el gráfico y si lo tengo lo adjunto y se los comento. Y lo otro que es importante, sí que porque estoy de acuerdo en el caso de Palestina, total. Esto representa el porcentaje del PIB. Y en el caso de Israel, igual Israel es una economía muy potente, entonces en relación a su PIB, aunque haya mucha remesa, probablemente no se nota tanto. ¿En qué países se nota cuando son economías muy pequeñas? Porque estamos hablando que es lo que representa del PIB, no estamos hablando de tamaño de la remesa. Probablemente, por ejemplo, los judíos que están en todas partes del mundo suman un número muchísimo más grande de lo que entregan los armenios, los georgianos o los libaneses, pero siendo la economía israelí muchísimo más poderosa, esas remesas no representan un porcentaje tan importante dentro del PIB. Podría por eso no salir ahí. Pero les voy a mandar el link en los apuntes para que vean completito porque obviamente yo lo corté para mostrarlo. Ahí ustedes lo revisan y quizás estén un poquito más abajo, no sé. Pero acuérdense que siempre hay que considerarlo en relación al tamaño de la economía para que lo podamos ver. Si no, no. Y por eso también Haití, efectivamente, probablemente se manda mucho a Haití, pero también Haití tiene una economía de este porte. Entonces, eso también explica el que casi un 40% del PIB sean remesas. Eso. Pero buen punto. Por ejemplo, otro país que en número puede ser mucho, a India. Todos los indios que viven, por ejemplo, en los países del Golfo Pérsico, se dan cuenta cuánta plata pueden llegar a mandar a India, pero India, como una de las mayores economías del mundo, por mucha remesa, no va a aparecer como porcentaje del PIB, por ejemplo. Entonces aquí sería interesante comparar en remesas como porcentaje del PIB y remesas como número bruto. Ahí se podría... Y ahí sería también interesante la comparación. No sé si está el otro dato. Eso. Bueno, volviendo al Alto Karabaj, sin lugar a dudas, no podemos explicar solamente todo esto, ¿cierto?, en base al nacionalismo de Armenia y Azerbaiyán, sino hay algunos factores que estarían detrás, por lo menos, de lo que está ocurriendo ahora en el 2020. Y es, por ejemplo, el descubrimiento por parte de Azerbaiyán de ese yacimiento
bueno, yo sé, este es un mapa en alemán, ¿ah? Por eso están los nombres un poquito raros, pero fue el mapa que encontré con el yacimiento, que se llama Shah Deniz, justamente ahí muy cerca de Bakú, lo ven ahí con la flecha roja, por eso se los puse. Ese Shah Deniz se descubrió el año 1999. Azerbaiyán ya era famoso por su petróleo, su gas en toda la época soviética, y de hecho fue un polo, digamos, un motor económico muy importante. Pero el año 99, cuando se descubre ese yacimiento de gas, que al parecer era uno de los más grandes del planeta, Azerbaiyán comienza a crecer de una manera impresionante y se comienza a despegar de su vecina Armenia. Porque hay que decirlo, la guerra del Alto Karabaj entre el año 88 y 94 era una guerra que de alguna manera enfrentó a dos países que eran más o menos de las mismas características, dos países más o menos pobres, podríamos decir, donde tenían armamento más o menos similar. Siempre se ha dicho que los armenios sí están mejor preparados, mejor entrenados, y que además están mejor habituados a la geografía compleja del Cáucaso. Los armenios están mucho más entrenados en esas montañas y todo, y los azerbaiyanos les falta entrenamiento, les falta, digamos, capacitación, podríamos decir. Bueno, pero estamos hablando de dos países que para la Primera Guerra eran más o menos similares. Pero miren, por favor, cómo después del año 99, cuando comienza el siglo XXI, estos dos países comienzan a separarse, y Azerbaiyán se despega totalmente de Armenia y se convierte en un gigante, como si comparamos con Armenia. Ese dato no es menor, y la verdad que aquí los analistas coinciden en que hoy día Azerbaiyán se siente un país muchísimo más seguro y que tiene las condiciones para aplastar a su vecino Armenia. Y aunque desde el punto de vista convencional no vemos diferencias tan abismales en cuanto al personal en servicio activo, los tanques, los aviones de combate y todo eso, desde el punto de vista de los que entienden más estos temas, Azerbaiyán sí cuenta con una superioridad tecnológica muy, muy importante. ¿Y de dónde vendría esa superioridad tecnológica? Me refiero a ciertos drones increíbles, misiles especiales, cosas que a mí me quedan un poquito grandes, porque un gran aliado de Azerbaiyán desde hace algunos años, y especialmente desde el 2016 en adelante, es Israel. Israel se ha convertido en un proveedor fundamental para Azerbaiyán. Por lo tanto, Azerbaiyán además tiene plata, mucha plata, gracias al petróleo y al gas, y tiene aliados, por lo menos desde el punto de vista de la provisión de material militar y tecnológico, como Israel, Rusia y Turquía. Y Azerbaiyán, que estaba un poquito atrasado, hoy día se ha puesto al día, gracias a estos aliados, y eso le permite tener una seguridad que no tenía, y eso explicaría el por qué se han violado estos cese al fuego, y Azerbaiyán está con la tranquilidad de poder seguir y aguantar durante mucho rato. Y además tendría el entrenamiento que no tenía antes, gracias sobre todo a Turquía, que eso lo voy a explicar rápidamente antes de... o sea, ahora, pero les quiero mostrar algo antes de eso. Ahora, cuando se habla de odio entre Armenia y Azerbaiyán, que a mí me cuesta hablar de estas cosas porque yo en general defiendo siempre la idea de que el odio no existe entre los distintos pueblos. Lo que existe son líderes que asusan, que fomentan el odio con diferencias raciales, religiosas. Pero en el caso de Azerbaiyán y Armenia, al parecer, hay un odio porque además son demasiados siglos, hay un odio histórico, que está ahí y que ha sido, como digo, bueno, obviamente fomentado aún más por los distintos líderes, pero por ejemplo, acá tengo una cita del alcalde de Bakú entre el 2001 y 2018 que dice lo siguiente, voy a traducirlo más o menos con mis palabras. Nuestro objetivo es la completa eliminación de los armenios. Ustedes, los nazis, eliminaron a los judíos entre los años 30 y 40, ¿cierto? Ustedes están en posición de entendernos. Bueno, esto ocurre cuando este alcalde, Ayibala Abutalyov, el año 2005 recibe una delegación alemana en Azerbaiyán. Y bueno, y le comenta lo que él siente, que a todo este tipo de frases, claro, esta es más exagerada, por eso se las traje, pero este tipo de frases no es tan loca. Y bueno, y esto no es menor, porque cuando hemos visto
no sé, el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, investiga si hubo o no hubo genocidio, en este tipo de cosas se basan, porque recuerden que los genocidios tienen que estar planeados, y si esta guerra escalara más y termine muy mal, probablemente este tipo de datos, de antecedentes, serían fundamentales a la hora de definir si hubo aquí, por ejemplo, una limpieza étnica o un genocidio. Bueno, esto ya es un comentario personal, pero esto es grave, digamos. Bueno, y tenemos, por ejemplo, también aquí al presidente Ilham Aliyev diciendo que nuestros mayores enemigos son los armenios del mundo y sus políticos hipócritas y corruptos que están bajo su control, por ejemplo. Bueno, y de todas maneras, este tipo de frases, digamos, se repiten muchísimo. Alguien también se preguntará quizás, porque no hemos visto muchas noticias en estos días, pero las cosas siguen complicadas. El primer ministro de Armenia ha llamado a los varones a que estén en pie de guerra, que se preparen, que esto va a continuar, que Azerbaiyán no quiere un cese al fuego, y así que creo yo que es importante entender un poquito de qué se trata, porque las noticias van a continuar, lamentablemente. Ahora, probablemente muchos se estén preguntando qué pasa entonces con el entorno, ¿cierto? Con los países que están ahí mirando de cerca o definitivamente apoyando a uno u otro país. Definitivamente Armenia está muy solo en todo esto, pero les puedo contar que hay un contexto global favorable para la guerra o poco favorable a la paz. Tenemos a un Erdogan, el presidente turco, ¿cierto?, encendido en nacionalismo hace un buen rato, con una política expansionista. Él también ha estado propiciando el panturquismo, entonces le viene estupendo esta alianza con Azerbaiyán, y la verdad que también en el último tiempo lo que hemos podido ver es la expansión militar turca, donde Azerbaiyán se convierte en un país clave. Les voy a mostrar también un mapa que nos va a acercar a eso. Y bueno, y tenemos también a la Rusia de Putin, bastante más dubitativa, porque está en una posición bastante complicada, y también les voy a contar inmediatamente acerca de eso. Bueno, tenemos entonces la expansión militar turca, que se da en el marco de este llamado neo-otomanismo turco. Recuerden que se habla incluso de Recep Tayyip Erdogan como el nuevo sultán de Turquía. Él quisiera de alguna manera revivir lo que fue el Imperio Turco Otomano, así como Vladimir Putin quisiera revivir lo que fue la Unión Soviética o al menos el Imperio Ruso. Estamos frente a líderes como de ese calibre, y en este sentido vemos que Turquía, pese a todos los problemas económicos que tiene su país, quiere expandir, quiere aumentar su influencia, sobre todo en los mares alrededor de Turquía. Entonces vemos que hay bases militares o presencia militar en todos estos países, entre ellos Azerbaiyán, lo vemos aquí, claramente al lado del mar Caspio. Y Azerbaiyán además le da dos cosas, o sea, está el tema nacionalista por esa afinidad cultural, religiosa, los dos son pueblos túrquicos, como les decía, hablan idiomas muy parecidos, parece que es como hablar castellano o español y el portugués, así de parecido sería el turco con el azerí. Y lo otro que es fundamental para Turquía, que le permite tener un proveedor fiable de gas y de petróleo, y además Turquía y Azerbaiyán han estado construyendo juntos estos gasoductos y oleoductos que van a llegar a Europa y específicamente a Italia. Entonces Azerbaiyán la verdad que se convierte en un aliado fantástico para Turquía, además de ser un gran cliente de Turquía de armas que está fabricando Turquía. Entonces, todos aquí coinciden, los distintos analistas, porque en algunos temas hay algunas diferencias, pero todos coinciden que Azerbaiyán quizás no se hubiese metido en este embrollo sin el apoyo explícito y público de Turquía. Turquía está apoyando y está detrás, y no tiene ningún problema en decir además que está apoyando a Turquía. Eso por un lado. Bueno, y además no olvidar que Turquía, por ejemplo, está ahí, lo tenemos en Libia, ¿cierto? Bueno, y eso también está complicando un poco la situación, o a algunos les da un poco de miedo, porque Turquía se está metiendo en muchos lugares y en algunos se está enfrentando indirectamente con Rusia, como es el caso de Libia, como es el caso de Siria, y ahora, en el caso de que Rusia
se ponga del lado de Armenia, podría también nuevamente estar Rusia al frente de Turquía, en este caso en el escenario del Alto Karabaj. Lo que se le está criticando mucho a Turquía no es solamente, digamos, este apoyo, este fomento a la guerra, sino que está enviando mercenarios sirios a el Alto Karabaj. Lo mismo que estaría haciendo en Libia. No sé si han escuchado algo de eso. Aquí les voy a resumir un poquito. Todo esto parte cuando, en la guerra civil de Siria, recuerden que hubo muchas voces que pedían la intervención de Estados Unidos. Obama no quiso intervenir en Siria, pero lo que sí hizo fue apoyar indirectamente, a través de una operación X, en este momento no recuerdo el nombre, a mercenarios sirios. Ahí hubo entrenamiento de la CIA, bueno, como ha hecho tantas veces Estados Unidos, y apoyó con financiamiento y todo eso. En cambio, cuando llega Trump al poder, corta ese operativo, y lo que hace en ese contexto Turquía es continuar apoyando a estos mercenarios sirios que quedaron sin trabajo, podríamos decir. Y es por eso que vemos a un Turquía que envía soldados sirios privados, entre comillas, a Libia, por ejemplo, y ahora estaría enviando a muchos de esos soldados sirios por un sueldo de $2.000 mensuales a Azerbaiyán. Y eso es lo que también le complica mucho a Rusia, lo que les comentaba hace algún rato. Imagínense después si vamos viendo que esto se convierte en una especie de guerra santa entre cristianos y musulmanes, va a haber interés de guerrilleros musulmanes moverse hacia Azerbaiyán, y eso podría moverle el gallinero en el sur del Cáucaso a Rusia, y bueno, etcétera. Muy complicado. Eso con Turquía. Y volvemos a este mapa porque no hay que olvidar que Armenia tiene una base militar rusa, por lo tanto uno podría pensar inmediatamente que Rusia es obvio que va a apoyar a Armenia. Los dos países son cristianos, son muy cercanos, son ortodoxos, de una distinta variante, pero son muy cercanos. Pero Rusia además vende armamento a Azerbaiyán, por lo tanto está en una situación complicada. Se supone que Rusia debiera tener la llave para acabar con este conflicto. Se supone que Rusia ha estado mediando en un cese al fuego, no le ha funcionado, está realmente complicado. Así que vamos Pero a ver perdona, ¿Rusia no está con y sin Turquía según le interesa? Con y sin Turquía. Sí, No, o sea, en general está en contra de Turquía. Sí, está enfrentado a Turquía, Rusia. Enfrentada a Turquía, sí. Sí. Y en otro mapa he visto otra banderita de Rusia, como aquí. ¿Está en el territorio de Azerbaiyán o qué? Un poco más abajo. Abajo de Guruni ese. Guyumi este es sí. uno. Pero en una anterior Sí, había como dos banderitas de Rusia. Déjame ver si es que, no creo que se me pase, pero... Ahí está, Erechuni, o no sé cómo, debajo de Ereván. Sí. Aquí hay otra. Sí. Ups. Nada, es que la había visto, pero nada, tenía que estar en territorio armenio también, no estaba en la parte de... Pilar, honestamente yo no la había visto. Ya. No me había dado cuenta. Nunca se ha mencionado, es que eso lo encuentro increíble en lo que... Capaz que haya una base menor, no sé, puede ser. Pero ¿sabes qué increíble? Porque esto yo lo veo aquí en el papel, y la de Guyumri se menciona en todos los análisis que uno lee. La otra no la vi. Qué bueno que lo preguntas, lo voy a ver qué es exactamente, pero no me había dado cuenta, Pilar, imagínate. He visto Ok, hoy es mi día de mapas, parece. Buenísimo. Qué horror. Bueno, pero entonces, bueno, uno podría pensar naturalmente que Rusia debiera apoyar a Armenia, pero como les decía, está complicado porque, como les digo, le sigue vendiendo a Azerbaiyán. Mire, y lo otro que llama la atención es que aquí tampoco está la base. Capaz que no esté hoy día. Lo voy a checar, y les digo. Que me quedé con la duda ahora. Ahora, lo otro que también complica un poco la situación es esto. El Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, donde está Rusia y también está Armenia.
que este tratado, entre comillas, heredero del Pacto de Varsovia, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que nació el año 94, que incluye solo a 6 países, pero es un tratado de defensa mutua, funciona como la OTAN. ¿A qué quiero decir con esto? Si un país es atacado, un país cualquiera de estos 6 países que componen el OTSC, todos deben reaccionar. Entonces alguien se preguntará, bueno, ¿y Armenia podría, cierto, acceder a esa defensa mutua? Efectivamente, lo que ocurre es que por el momento todos los combates son en el Alto Karabaj, y el Alto Karabaj corresponde jurídicamente a Azerbaiyán, por lo tanto no hay un ataque directo a Armenia. Pero si por esas cosas de la vida se escapa algún tiro o voluntariamente Azerbaiyán ataca a Armenia, aquí la OTSC tiene que reaccionar y defender a Armenia, con lo cual Rusia estaría obligado a implicarse en favor de Armenia. De esto se está hablando mucho y hay mucho temor que pudiera ocurrir algo así porque estaría obligado Rusia a involucrarse en este conflicto. Sería tremendo. Vuelvo a este mapa porque también la otra pregunta que quizás muchos se hagan, ¿qué pasa con Irán? Irán es un aliado, no sé si un gran aliado, pero para Armenia es bien importante porque no hay que olvidar que Armenia es una especie de jamón del sándwich. Está por un lado con Turquía, que es un enemigo declarado de Armenia. Turquía no quiere nada con los armenios, además no le gusta nada a Turquía esto de que los armenios sigan hablando del genocidio, Turquía no lo reconoce, entonces están hasta aquí con los armenios, y tienen cerrada la frontera, o sea, Armenia no cuenta con esa frontera abierta por Turquía, ni tampoco con Azerbaiyán, por lo tanto los dos lugares nomás que tiene para el traslado de mercancías y de apertura es a través de Georgia y a través de Irán. Por lo tanto, para Armenia es muy importante su buena relación con Irán. Ahora, alguien dirá, pero es natural que Azerbaiyán sea un buen amigo de Irán, o que Irán apoye a Azerbaiyán. Finalmente los dos países son musulmanes chiitas, pero miren, para que vean que tampoco la geopolítica es lógica siempre, o es obvia. En este caso, por mucho que Azerbaiyán sea musulmán chiita, no hay que olvidar, por un lado, que Azerbaiyán está siendo un gran amigo de Israel, le está comprando mucho a Israel. Eso lo sabe perfectamente Irán, y de hecho he podido leer por ahí que incluso Azerbaiyán estaría dispuesto a prestarle o darle, digamos, prestarle su territorio en el caso de que hubiese que, por ejemplo, atacar Irán. Estoy pensando en Israel. Si Israel por ABC entrara en una situación complicada con Irán, Azerbaiyán le daría su espacio, tanto en tierra como aéreo, para que de ahí pudiera, por ejemplo, emprender un ataque contra Irán. Entonces, bueno, Irán no quiere nada con Azerbaiyán, pero lo más complejo, es lo que dicen algunos analistas, es que el 16% de la población iraní es azerí, es decir, de la misma etnia que Azerbaiyán. La población azerí de Irán está aquí, en esta zona de aquí, ¿lo ven? En el noroeste de Irán. Por lo tanto, Irán lo que menos quiere es darle mucho oxígeno a los azeríes de Irán, y que después crean que en algún momento se pueden unir a Azerbaiyán o que pueden ser apoyados por Azerbaiyán. Entonces, lo mejor es mantener, digamos, las expectativas bajas y no darles ninguna posibilidad a esos azeríes que piensen que en algún minuto tendrán alguna opción de empoderarse y conseguir, por ejemplo, unirse a Nayichevan y finalmente a Azerbaiyán o algo así. Es un poco lo que ha hecho Turquía todo el tiempo con los kurdos. Recuerden que en la mitad de la guerra, o sea, en la guerra en Siria, muchos pudieron haber pensado, bueno, Turquía es obvio que tiene que apoyar a los kurdos, pero no, ¿cierto? En contra del ISIS, ¿se recuerdan? Cuando el ISIS estaba haciendo lo peor de lo peor, uno pensaba, lógico, quizás Turquía, obvio que va a apoyar a los kurdos en su lucha contra el ISIS, pero Turquía ahí pensaba más en su poder, en su control del territorio, en su soberanía, y no quería bajo ninguna circunstancia empoderar a los kurdos, por lo tanto, se las arregló para luchar contra ISIS, pero no apoyando a los kurdos, por ejemplo. Bueno, de alguna manera eso le estaría ocurriendo a Irán. Entonces, Irán se supone que estaría muchísimo más cerca de Armenia que de Azerbaiyán, aunque Irán ha sido súper claro que tengan mucho cuidado los armenios de Azerbaiyán, que no vaya a caer una sola bomba o cualquier cosa en Irán. Al parecer lo que ha hecho Irán es resguardar toda su frontera con muchos tanques
y ha amenazado con que, digamos, si le llega algo, él va a responder, pero obviamente Irán lo que menos quiere es involucrarse en un conflicto que no tiene nada que ver con ellos. ¿Mm? Eso, todo un poquito enredado, ¿eh? Espero que les haya explicado más que enredarlos más. Así que bueno, no sé si se me queda algo en el tintero. Bueno, el escenario más probable en todo caso es que Azerbaiyán siga ganando terreno hasta que Armenia pida volver a la mesa de diálogo, más presionada por Rusia que por voluntad propia, y Azerbaiyán va a aprovechar su posición de fuerza para pedir más concesiones, lógicamente, pero aunque se llegue a un acuerdo, no solucionará el conflicto definitivamente, sino que lo dejará congelado hasta el siguiente enfrentamiento. Y teniendo en cuenta lo útil que resulta esta disputa como herramienta política para los gobernantes de ambos países, habrá un nuevo enfrentamiento antes o después. Eso es con el conflicto de Nagorno-Karabaj. Pero feliz, si hay alguna duda, por favor, si se las puedo además contestar, esto es un conflicto complejo, pero me encantaría poder resolver sus dudas. Ote, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Por lo general, en estos conflictos internacionales tienen que salir terceros a mediar, a tratar de bajar un poco, y aquí se ve que ni Rusia ni Turquía lo van a hacer. Entonces, ¿qué países podrían intervenir para tratar de calmar el conflicto o tratar de hacer entender a las partes? ¿Qué puede mediar en este conflicto? Mira, buena pregunta y es súper complicado, porque históricamente el que mediaba o que medió en el pasado era Estados Unidos. Estados Unidos ahora está, ¿cierto?, totalmente enfrascado en sus elecciones, y ese vacío de poder, entre comillas, lo ha ocupado Turquía, pero no precisamente como mediadora, sino como digamos, un actor clave del lado de Azerbaiyán. Entonces está súper difícil. Y Europa, la Unión Europea, que uno podría pensar, ¿cierto?, que es un país, porque además no solamente hay que tener la buena disposición, sino que hay que tener algún grado de poder sobre la mesa, podría ser, por ejemplo, la Unión Europea, pero la Unión Europea, recuerden, que es una potencia que lo que ha intentado ser todo el último tiempo es, ojalá, depender menos del gas ruso, ¿cierto? Justamente por los problemas geopolíticos que se han presentado en los últimos años, por el tema de Ucrania, por ejemplo, eso que le cortaban el gas. Bueno, la Unión Europea se dio cuenta que era fundamental depender menos de Rusia, y gracias a Azerbaiyán eso se está consiguiendo. Entonces, la Unión Europea ha tenido que hacer vista gorda. No digo que ha tenido que, pero es lo que ha hecho. ¿Ah? Claro, ha dado algún tipo de declaración de que por favor terminen, que hay que llegar a la mesa de negociaciones, que por favor conversen, que esto no puede terminar mal. Pero honestamente va a ser muy difícil ver, por ejemplo, a una Angela Merkel, bueno, que está de salida, lo sé, pero o a cualquier otro líder mediando realmente de una manera neutral, siendo que necesitan a toda costa el petróleo y el gas, por ejemplo, Azerbaiyán. Entonces, conclusión, súper difícil, no se me ocurre nada. Porque como les digo, o sea, tiene que tener la buena voluntad y tener una posición realmente neutral. ¿Y quién tiene esas características? Claro, Estados Unidos tiene una posición más neutral, al menos que Europa en esto, pero bueno, quizás más adelante, pero en el intertanto se van a matar todos, quizás, pues si es que no paran ahora. Pero entonces, estos países de la OSCE, estos tres, en realidad es como una... no sé si lo he mezclado un poco con lo de las remesas y que están ahí armenios en el exilio, ¿no? Digamos, pero no están ahí como que tienen armenios en su territorio y todo eso, pero no están teniendo un papel en bueno, algunos analistas creen que no hay un papel justamente porque hay mucha influencia de las diásporas en esos países. Efectivamente. No creo que sea la única razón. Yo creo que también hay falta de voluntad política. ¿A quién realmente le interesa el Alto Karabaj, honestamente? ¿Ah? Es terrible, digamos, Pilar, pero o sea, yo creo que la diáspora influye, sin lugar a dudas, pero hay una falta de voluntad política de todas maneras.
Y para qué decir, Armenia en este caso, un país chico que no tiene nada mucho que ofrecer. Nadie quizás va a ser tan descarado de no, digamos, de apoyar públicamente a Azerbaiyán, además de Turquía, obviamente, pero porque Armenia está en una situación de mayor debilidad, pero no, yo creo que está muy complicado, muy difícil. Pero la diáspora en esos países no es poderosa, no es... Pensando, por ejemplo, en el lobby judío que hay en Estados Unidos, ¿no? Digamos que sí, que hay que hacerles mucho caso siempre, pero estos deben ser sin importancia, ¿no? Claro, no, yo te diría que aquí, a diferencia de lo del lobby judío, que el lobby judío consigue presionar incluso al gobierno norteamericano, yo te diría que el caso de la diáspora armenia influye más directamente en Armenia. Al ser el país armenio un país débil, chiquitito, la diáspora puede influir directamente en el gobierno. ¿Te fijas? Entonces eso también lo complica, porque si fuera de otra manera, esos gobiernos, o sea, por ejemplo, si esa diáspora tuviera mucha influencia, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás ese gobierno norteamericano podría convencer a ese lobby armenio de otra cosa, pero aquí vemos que la diáspora armenia en general es totalmente, no quiero decir proguerra, pero sí anti-Azerbaiyán, con lo cual viene a revolver el gallinero directamente. Y además la diáspora lleva mucha plata, aporta. O sea, yo siento que la diáspora en este caso no pone paños fríos, todo lo contrario. ¿Sí? Esa es la sensación que me queda a mí, al menos. Sí, gracias. De nada. Es complejo, en resumen. Bueno, como es este planeta que es tan difícil, tan lleno de, ¿cierto? de conflictos, tensiones. Muy claro, María José, muy claro, pero mucho, muy difícil el tema, difícil, pero lo abordaste muy bien y me quedó relativamente claro, así que muchas gracias.